En este caso, por ejemplo, para resolverla aquí, x, vamos a decir que x es igual a 1 y y es igual a 2. Con esos valores de x1 y y igual a 2, tiene que satisfacer las dos ecuaciones, las dos igualdades para poder decir que es la solución al sistema de ecuaciones. Si nada más satisface a una de las dos, entonces vamos a decir que no tiene solución al sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces para x1 y y2, ¿tendrá soluciones al sistema de ecuaciones? Sí tiene. Sí. Ok, entonces podemos decir que es la solución, que esa es la solución para nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se cumple en las dos ecuaciones, ¿verdad? Es un solo resultado para las dos ecuaciones. Ok, vamos a ver otro sistema, otro ejemplo. Ese sería otro sistema de ecuaciones. Aquí ya hay tres incógnitas. Son las mismas incógnitas, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es tratar de buscar una solución que cumpla las tres igualdades, ¿verdad? Entonces, ya vimos ahora lo que es un sistema de ecuaciones. Ahorita no las vamos a resolver, no vamos a ver cómo resolver sistemas, lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer un pequeño repaso también de cómo resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces, Ese número que está ahí ¿mande? es un 2. El número que está ahí es un 2, el que tiene una rayita en medio. ¿O qué es un 7? Es una Z. Es Z. Ah, ok. Más, la primera sería 5x más 3y más z, en la segunda 2x más 2y más 2z, en la tercera x más 3y menos 5z. Tengo letra bien fea, aparte que estoy escribiendo así al aire. Ok, entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Que es una ecuación lineal, que es un sistema de ecuaciones, porque quiero llegar a lo que son las matrices. Entonces, ¿recuerdan qué son las matrices? ¿Recuerdan cómo están? Lo que sea que recuerden de las matrices. ¿Quién me quiere compartir? Aquí acuérdense que ahorita estamos en lluvia de ideas, en lluvia de memoria ahorita. Entonces aquí tiene la memoria ahí más fresca. Vamos a preguntarle a Ángel Prado. Hay que encender la cámara, jóvenes. No se les olvide. Después va a llegar el momento en que abandonen la sesión. Ángel, ¿qué recuerdas sobre las matrices? ¿Qué son o para qué sirven? Lo que sea que recuerdes, Ángel Prado. Pues eran tablas con diferente numeración. Eran tablas con diferente numeración. Ok, gracias, Ángel. Zulma. Pues lo mismo que mi compañero, lo único que recuerdo. Ok, muy bien, gracias, Zulma. Gilberto. Yo también, profe, recuerdo que eran unas tablas. Unas tablas, recuerda Gilberto. Jesús. Jesús Copado. Pues sí, profe, lo mismo. Tabla con números. Tablas con números. Gracias. Leilani. Pues era una tablita con columnas, con filas y tenías que llenarla con una fórmula. Bien, gracias. Ya vamos sumando. Gracias, Leilani. Citlali. Ay, maestro, yo también recuerdo que eran unos paréntesis con unos números, pero ya no recuerdo para qué. Bien, gracias. Ok, ¿alguien que quiera abonarle a lo que comentaron sus compañeros? Gracias. Eran
unas tablas que tenían datos que le llamábamos elementos, creo. Ujú, Y pues estaba formado por filas y columnas. ujú. Y las utilizábamos para describir sistemas de ecuaciones lineales, creo. Ajá. Es lo que me acuerdo nada más. Gracias, Francisco. Sí, de hecho las matrices nos ayudan, como nos comentó ahorita Francisco, de hecho todos abonaron, ahí se fue construyendo, ¿no? Y recordando lo que son las matrices. Lo último que nos comentó Francisco, ya sumando la participación de todos, es que nos ayudan a resolver de forma más sencilla los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, ¿cómo vaciábamos este sistema de de ecuaciones lineales a una matriz? Pues lo primero que hay que hacer, lo primero es ordenar las ecuaciones lineales, ¿sí? De manera, ¿cómo les digo? De manera igual, pues. Por ejemplo, yo aquí en el sistema, en el primer sistema están las X, luego las Y y después el coeficiente independiente, ¿no? Después de la igualdad. En el segundo sistema están las X, las Y, las Z y el coeficiente independiente, ¿verdad? Todas están ordenadas. Entonces, a partir de ese orden, pues ya podemos formar una matriz. El orden se lo puedo dar como yo quiera, ¿no? Hay quienes incluso hacen una igualdad a cero. ¿Qué es lo que hacen? El término independiente, el que está después de la igualdad, lo pasan junto con los demás términos, con las demás incógnitas, e igualan a cero estas ecuaciones y hacen una matriz, ya vacían los datos a una matriz. De cualquier forma es válido, ya es de gusto, ¿no? Pero como en matemáticas, siempre procuramos llevar un orden. Entonces, por ejemplo, pues primero va la X, luego la Y, luego la Z. Entonces ordenamos de esa manera. Entonces, ¿cómo voy a vaciar estos datos a una matriz? Por ejemplo, en el caso del primer sistema de ecuaciones, me quedaría, voy a vaciar las X, las Y en este caso el coeficiente independiente. Y de la segunda ecuación también las X, las y el coeficiente independiente. Entonces, ¿cuántas X tengo en la primera ecuación? Una. Una. ¿Cuántas Y? 3. 3. Y el coeficiente independiente, que es el término independiente, 7. 7. Ahora voy por la segunda. Voy a poner las X abajo de las X. ¿Cuántas X tengo en la segunda ecuación? 5. 5. ¿Cuántas Y? 1. Una. Menos 1 sería, ¿no? Menos 1. Hay que poner atención ahí con los signos, ¿no? Y el término independiente, 3. 3. Entonces ya tengo ahí mi matriz. Nos decía Leilani, no recuerdo, que estaban entre paréntesis, decía, ¿no? Entonces aquí los voy a poder poner entre paréntesis. Diga, ¿cómo está? ¿No está en su oficina? Ah, ok. Pero, ¿sabes qué? Me voy a ir porque tengo cita ahorita a las 11. ¿Le marco rapidito? Pues a lo mejor está ocupadito, porque ya le vemos tarde. Como estoy, bajé mi metabolismo ahorita y tengo aquí una para los zancudos. Mire. Ayúdeme formando la segunda matriz del segundo sistema. Aquí está Maite abajo. Porque dice que viene pasadita, sí, viene pasadita. Algo pues, salva. Ok, ya dije que viene pasadita. Ahí viene. Gusto de verla. ¿Hicieron la segunda matriz? Ya. ¿Cómo les quedó? 5 menos 3. 1 y 10. 10. Ok. La segunda, Alejandra. La segunda quedó 2, 2, 2, 23. Gracias. ¿Y la tercera, Jordi?
1, 3, bueno, 5, Ahí, 4. 4. Ahí está, ya tengo la matriz del segundo sistema de ecuaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ya sabemos de dónde surgen las matrices? Todavía no estamos viendo cómo se resuelven, ni estamos viendo ahorita de dónde están apareciendo. Sí. ¿Sí? Porque ya que decíamos, no, pues que quedan unas tablas y unas filas y unas columnas. Entonces surgen a raíz de los sistemas de ecuaciones lineales para ayudarnos a resolverlos de manera más fácil, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo. Ok, ya puedo cambiar de pantalla, ¿verdad? Ya. Ok, entonces, a todo esto podemos decir que una matriz es un conjunto de números ordenados. Acuérdense que tenemos que ordenar el sistema de ecuaciones para poder vaciar los números a la matriz, ¿no? Entonces, es un conjunto de números ordenados. ¿Y cómo están ordenados? Nos decía Leilani que eran filas y columnas, ¿verdad? Entonces, si regresando a la anterior, si recuerdan, nos decía que eran filas y columnas. Las filas son las horizontales y las columnas las verticales. Estas serían las columnas. ¿Sí? Aquí estas serían las columnas. Y aquí las filas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces ya sabemos lo que es una matriz y ya sabemos de dónde viene. Entonces dijimos que era un conjunto de números ordenados en filas y o columnas. ¿Por qué y o columnas? Porque a lo mejor solo es una fila, a lo mejor solo es una columna. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí otro ejemplo. De aquí de los ejemplos, vamos a terminar de conocer o de recordar cómo eran las matrices, ¿no? Vamos a poner la matriz 1, 3, 7, 2, 5, 4. 1, 3, 7, 2, 5, 4. La matriz B. 2 menos 7, 3. Y 9, 6 menos 4. Ok, entonces, las matrices se nombran con letras mayúsculas. Ahí está la matriz A y la matriz B. ¿Sí? Se pueden, pueden estar entre paréntesis o entre corchetes. Ahí está, por ejemplo, la matriz A está entre paréntesis, la matriz B está entre corchetes. ¿Sí? Ahorita Leila nos dijo que entre paréntesis es correcto de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Entonces, también nos decía Francisco que están formadas por elementos, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos? Son esos números que los tenemos ahí de manera ordenada. Esos números ordenados se les llama elementos. ¿Y cómo voy a diferenciar un elemento de otro? ¿Cómo voy a diferenciar un elemento de otro? Por la fila o columna en la que está. Por la fila o columna. Van a ser como una serie, gracias Alejandro, va a ser como una serie de coordenadas que van a tener cada elemento en particular. Así es porque, bueno, aquí no se repiten números, pero va a haber, como en la pasada, como en la de 3. Ahí, por ejemplo, en la segunda ecuación viene 2, 2, 2, ¿verdad? Entonces, si pongo un 2, voy a decir, pero ¿a qué 2 te refieres? ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo voy a identificar. ¿Se borró las matrices que había escrito? Yo voy a identificar mediante esas coordenadas a qué elemento me estoy refiriendo. Luego voy a escribir porque se borraron. Era 1, 3, 7, 2, 5, 4. 1, 3, 7, 2, 5, 4. Y la B era 2 menos 7, 3. Y 9, 6 menos 4.
Ok, entonces, nos decía Alejandro que es por el lugar en la fila y columna en que se encuentre, que dijimos que va a ser como una coordenada. Y a los elementos se les va a nombrar con la misma letra del nombre de la matriz, pero en minúscula. ¿Sí? Por ejemplo, si me refiero a un elemento de la matriz A, entonces yo voy a poner el elemento A. ¿Y cómo voy a dar esa ubicación de la fila y la columna? Pues como una serie de coordenadas, con unos subíndices. En este caso sería, por ejemplo, A, subíndice I, J. La I me va a indicar la fila y la J la columna. ¿Sí? La I va a ser la fila y la J la columna. La J la columna. Entonces, por ejemplo, si yo me refiero al elemento A, 1, 1, ¿a qué número me estoy refiriendo? Al 1. Al 1. Al 1, exactamente. Primera columna, primera fila. Y si me refiero al elemento B, vamos a ponerle 2, 2. ¿A cuál me estoy refiriendo? Al 6. El 6. Al 6. Entonces, ya sabemos cómo nombrar a las columnas, ya sabemos cómo nombrar a los elementos, ¿sí? Ahora algo muy importante también que nos va a ayudar a diferenciar las matrices es que las matrices tienen un tamaño o un orden, ¿sí? O una dimensión. Tamaño, orden o dimensión lo van a poder escuchar o encontrar de cualquiera de esas formas, ¿no? Si, por ejemplo, ¿y qué orden tiene la matriz A? ¿O qué orden o qué dimensión tiene la matriz B? ¿O de qué tamaño es la matriz B? Si lo llegan a encontrar de esas tres formas, se refiere a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con ese tamaño, orden o dimensión? Se refiere a cuántas filas y cuántas columnas componen a esa matriz, ¿sí? Entonces, si yo me refiero al tamaño de la matriz A, ¿de qué tamaño es? 3 filas, 2 columnas. 3 filas, 2 columnas. Entonces, yo no voy a decirle, pues es 3 filas, 2 columnas. Vamos a hacerlo más resumido y más obvio. 3 por 2. 3 por 2, exactamente. Primero se nombran las filas, después se nombran las columnas. Entonces podemos decir que la matriz A es de 3 por 2. 3 filas, 2 columnas, ¿verdad? Y entonces, la matriz B, ¿de cuánto sería? ¿De qué dimensión, qué orden o qué tamaño sería? 2 por 3. 2 por 3. Fíjense que no es lo mismo 3 por 2 que 2 por 3 en este caso, ¿verdad? Las dos tienen el mismo número de elementos, pero tienen diferente orden, diferente dimensión, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante para cuando realicemos operaciones entre matrices, ¿sí? Porque hay condicionantes en cuanto al orden o tamaño para poder realizar ciertas operaciones entre ellas, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí vamos claros? Sí. Sí. Sí, Guillermo. ¿Está bien ahí? No, todo claro, todo Ok. claro. Entonces vamos a poner una para que hagan un pequeño ejercicio. Va a ser A menos 3, 5, 4, 2, 0, menos 7, 6, 9, 12, menos 6, 1, 0. Y la matriz B va a ser 1, menos 1, 6, 2, 15 menos 3. Y
Entonces me van a poner el orden de cada matriz. Orden. Es 23 el último que puso en el B. Sí, 23 y 5. Ok. Me van a poner el A21, A34 y A43. Aquí me van a poner el B. B12, B21, B22 y B32. Ok. Los escucho. Profe, en la A dice A43 o 93. 4-3. Gracias. 4-3. Ya. Vamos a esperar que alguien más de tus compañeros. Nada más tengo una duda. En la última de la B es 3-2. Sí, 3-2. Voy a tratar de mejorar mi letra. Es que lo va a quitar el teclado. Sí, está en la presión teclado. Que estaba escribiendo con la mano así en el aire para no picarle en las teclas. No me acordaba que se lo podía quitar. ¿Listo, jóvenes? Vladi, Sí. de la A la última A, Ajá. el 4-3, ¿cómo? Pues, ¿no es posible así? Pues ahí póngame la respuesta. Pero no hay una cuarta fila. Pues no existe. Exacto, así no. Sencillo, no existe, no hay. No es posible, lo que sea. Eso quiere decir que, acuérdense que no siempre le van a poner cosas. Ok, nos queda poquito tiempo. Entonces, la primera, ¿de qué orden es? 3x4. 3x4. A21 sería 0. A34. 0. A43. No existe. No existe. La matriz B, ¿de qué tamaño es? 4x2. 4x2. B12. Menos 1. Menos 1. Menos 1. B21. 6. 6. B22. 2. 2. B32. Menos 3. Ok, muy bien. A ver si ahora sí prenden la cámara. Voy a tomar el screenshot de asistencia. Rápido porque se va a acabar.